Cuida los pequeños gastos. Un agujero puede hundir un barco. Ay, qué bárbaro. En serio que sí, hay que ser unas buenas administradoras. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por conectarse a este podcast de Entre Palmeras. Esperamos hayan estado disfrutando cada miércoles a nuestras invitadas y los temas que hemos estado tocando. Hoy también tenemos un tema muy interesante que sobre todo nos aplica bien a las mujeres, ¿verdad? Sí, que es la administración, pero desde el punto de vista, pues, ama de casa, ¿no? Nosotras no somos las empresarias, solamente queremos compartirte cómo nosotras vivimos el día a día de nuestra economía, cómo hemos tenido éxitos, pero también fracasos, pero cómo estamos recalculando el camino, redireccionando, así como dice el navegador, ¿no? Cuando te equivocas, redireccionando y recalculando. Y bueno, hemos pasado estos procesos, así es que hoy vamos a abrirte desde nuestro corazón cómo nosotras administramos nuestras casas. Y al principio Gladys decía, ay no, pero ¿cómo? ¿Qué voy a compartir? Yo quiero decirte... Diles que te dije. Es que yo estoy más pelada que un plátano. Le digo, ay, no. Creo que tú tienes mucho que compartir, porque a veces pensamos que solamente teniendo unos ingresos superiores o creyendo que ganando las millonadas podemos ser buenos administradores. Pero si no sabemos administrar lo que tenemos ahorita, ¿cómo el Señor nos va a preparar para administrar las riquezas que nos vienen? ¿Verdad? Es por fe recibo. No lo arrebato, dicen los muchachos el otro día en su casa. Dice una expresión, dice, lo arrebato, pues yo también lo arrebato. No es que seamos unas mujeres pudientes, ¿no? Que, bueno, nos encantaría ser, pero somos unas mujeres que hemos encontrado el cómo administrarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y ella sí es pudiente. Ay, no es cierto. Ella es una pudiente discreta. No es cierto. Soy una mujer bendecida, ¿no? Amén, sí, es una mujer bendecida, pero justamente lo que ella decía, no se necesita tener las grandes riquezas para saber administrarlas. Yo creo que sobre todo cuando tienes poco, tienes que aprender a saber administrarlo. Yo nunca tuve nada y cuando estuve trabajando en todos los trabajos que tuve, aprendí a ser una buena administradora. No quiso meter el gol, No, sí, que Dios bendiga a Ladrillera Monterrey, La Moza, una empresa de muebles para baño. El Señor me bendijo mucho. Pero sí recuerdo cada empresa, no sé, en Mecafé también trabajé ahí, también Dios me bendijo. En Diseño Saki, les voy a contar, nada tiene que ver esto, pero es una pequeña anécdota. Mi primer trabajo fue en Diners Club. Los que son de mi época recordarán que era la tarjeta de crédito más importante que había. Era una tarjeta de crédito internacional. Y después de trabajar en Diners Club, me fui a una empresa que ahí sí no voy a decir el nombre. Y me contrató el hijo del dueño, y estaba bien guapo y bien joven, y yo no estaba de malos bigotes, y creo que por eso me contrató. Ay, pero es que todavía no tenía mucha experiencia y cometí una gran burrada, y me acuerdo que me llamó el mero, así, el dueño de la empresa, y llamó a su hijo, así como diciéndole, ¿por qué contrataste a esta muchacha? Pero luego tuve mucha experiencia y fui muy competente, y gracias a Dios, porque en esas empresas el Señor me enseñó a administrar muy bien. Gracias a Dios, antes de casarme le pude comprar un departamento a mi mamá. Y no era, bueno, sí tenía un buen sueldo, pero no era porque fuera el gran sueldazo, sino justamente porque Dios me dio la sabiduría para ser una buena administradora. Justo. Hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? En nuestra vida laboral. Yo hoy, gracias a Dios, ya estoy en casa, pero empecé a trabajar desde los 16 años. Primero fui recepcionista,
Luego ayudé en otra empresa con una amiga que me metió como su auxiliar, ¿no? Ella es contadora y ella me ayudó y yo le ayudaba un poco, ¿no? En cuestiones así administrativas. Luego ya entré a la docencia sin terminar la carrera. Me explotaron, o sea, muy feo, porque decía mi jefe, a ver, si un obrero gana 1,000 pesos, pero trabaja 8 horas, tú vas a trabajar 4, entonces te voy a pagar 500. Así, una explotación tremenda. Y me costó mucho trabajo poderme establecer en mi carrera, porque tenía que viajar mucho, porque la plaza que me dieron en aquel entonces era en Tlaxcala, yo recién casada, y bueno, muchos problemas con mi esposo. Tocamos muchas puertas, quisimos emprender muchas cosas, vendimos joyería de plata, vendimos tacos, yo hacía zapateras y él iba y las vendía. De verdad, o sea, hasta bonito. Pastelitos de cornflakes con bombones y nueces, entonces yo los hacía y él los vendía, porque la necesidad era muy, muy tremenda, o sea. Miren, mi amiga, y hoy es una mujer próspera y su esposo fue un hombre muy próspero. Más que prósperos, bueno, somos unas personas muy bendecidas, Amén. muy bendecidas porque encontramos el principio de la prosperidad. ¿Cuál es ese principio de la prosperidad? Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Así es. Y nosotras practicamos lo que es el diezmo. Sí, sí. Y yo sé que algunas van a estar en contra de esto, Y pero mucha gente va a decir, ¿cómo? sí, yo les quiero testificar desde mi punto. Yo siempre he diezmado, desde que conozco al Señor Jesús he diezmado, aún antes de bautizarme. En algunas iglesias el diezmo solo, o no sé si solo en mi tiempo, pero No. solo se daba, en la iglesia del hermano Ramón Vélez, solo los bautizados diezmábamos. Los no bautizados no tenían este donde compromiso. yo crecí era parejo. Bueno, no, a mí no. Para la iglesia donde yo crecí no era una obligación. Pero aún antes de bautizarme, yo siempre he diezmado, y les digo algo, a mí Dios siempre me ha bendecido y Dios siempre me ha prosperado. Sí es un consejito extra de nuestro podcast, que no se trata de esto, No. pero sí queremos aconsejarles, denle a Dios lo que es de Dios. Nosotros lo practicamos y yo creo que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Sí hemos pasado por necesidades económicas, pero hemos visto cómo la mano de Dios está con nosotros. Sé que esto puede ser muy polémico, pero te lo compartimos como nuestra práctica. Si tú lo quieres obedecer conforme a la palabra, te aseguro que van a ser más que bendecidos. ¿Qué es el diezmo? Alguno que a lo mejor encuentre por ahí va a decir, bueno, ¿qué es eso? Es de tu salario, vas a sacar solamente el 10%, eso le corresponde a Dios, porque dice el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí y allá alimenten mi casa. ¿Y por qué les digo que puede ser polémico? Porque alguna gente dice, ¿cómo? Para la iglesia, para el pastor, y no, o sea, no se lo merece, no se lo ha ganado. Puede haber 1000 excusas, pretextos, justificaciones y prejuicios. La verdad es que hoy por hoy lo seguimos haciendo y justamente es de todo lo que tú emprendas. Ajá, y solo es un consejo. Ustedes les vamos a comentar lo que a nosotros nos ha funcionado. Si ustedes quieren diezmar, qué bueno. Si no quieren diezmar, está bien. No hay ninguna maldición ni nada. Solo les comentamos lo que a nosotros nos ha funcionado, y el primer principio que hemos aprendido es diezmar. Diezmos, ofrendas, ayuda para el necesitado, ¿no? Ser generosos. Y algo que yo he estado practicando, no puedo ser generosa con la gente de afuera si no lo soy. Primero con los de mi casa. Con mi casa. Porque así voy a tener la libertad de poder ofrendar o ayudar al necesitado. La generosidad es un principio bíblico que Dios trae bendición. Pero empiecen siendo generosos con su casa. La palabra del Señor dice que el que no provee para su casa, dice, es peor que alguien que no cree en el Señor. Y bueno, yo quiero compartirles algo sobre el diezmo.
Gracias a Dios, nuestra primer casa fue una casa de palo. ¿Qué es esto? Una casa de tabla roca. En aquellos entonces había una canción romántica de Ken Leroy. Ken Leroy. Ajá, quisiera tener contigo en algún lugar una casa de palo donde podamos estar. Sí, qué romántico. Muy romántico, y me la cantaba mi esposo, y cuando nos dieron la primer casa, fue producto por el terremoto del 85, nos dieron esta casita. Fue ahí en la casa, en la colonia Arenal, literalmente una casa de palo. De tabla roca, había canaletas, pero pues nosotros jóvenes, enamorados, decíamos, ay, no pasa nada, ¿no? Puedes vivir debajo de un puente. Felices. Por cierto, es la primera vez que ahí conocí una chinche. Porque yo le digo a mi esposo, venía caminando, ¿no? Así de otra casa. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es una chinche. ¿Qué? Que me rápido. Vámonos, no, o sea, hice el drama de mi vida. Pero bueno, después nos construyeron, hubo un programa de parte del gobierno y construyeron. Pero pues estábamos en una zona complicada. Mis suegros, vénganse para acá, ya no había nadie con mis suegros, vénganse, aquí hay espacio, para que están tan lejos, y decidimos vender la casa. ¿Saben cuánto vendimos la casa? Más o menos en el 88, 13 millones de pesos. O sea, yo fui millonaria. Y saben que tenía una chequera. Y, o sea, qué tan importante me sentía en emitir un cheque, ¿no? O sea, era tan emocionante. Y cuando llega la hora de, justo el hermano José Luis Cabildo, aunque es un principio que nosotros practicábamos, pero decía, da diezmo de todo. Y dijimos, ¿se dan cuenta? Para unos chavos que tenían 22 años y 25, con 13 millones, dar de diezmo 1,300,000 era mucho. Pero, ¿saben? Decidimos honrar a Dios. ¿No? Con dolor, sin dolor, no, o sea, con dudas, ¿no? Pero aquí está, Señor, mejor ni lo pienso y aquí está. Y entonces, Dios, a través de esa obediencia y de esa ingenua, a lo mejor que éramos, pero sí con una plena obediencia a Dios, fue que nosotros dimos ese diezmo, y hoy por hoy, bendito Dios, tenemos esta casa que nunca lo hubiéramos nosotros podido pagar. Y una práctica que hacíamos con nuestros hijos, cuando mi esposo llegaba, pagaba con metro en aquel entonces llegaba, contaba su efectivo y ya, ¿no? Abría, sacaba el diezmo, y con los hijos, vénganse hijos, vamos a orar qué bonito. y lo enseñamos. Y justo es esto que te estamos compartiendo. Hay bendición en obedecer a Dios. Así es. Hay bendición cuando tú le crees a Dios, y puede ser ilógico que te rinda más 900 pesos que 1,000. Las matemáticas no te dan. Pero cuando alguna vez yo prediqué sobre la multiplicación de esos panes y de esos peces, entendí que era la multiplicación divina. ¿Te recuerdas esa parte bíblica? Claro que sí, el Señor hace cosas asombrosas. Hay una multitud escuchándolo. Ya se había hecho tarde. Dice que había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y esto considerando que si hay hombres, abundan más las mujeres, ¿no? Sí. Si había 5,000 hombres, debe haber habido mínimo 8,000 mujeres. Bueno, te estás yendo corta. Normalmente el doble. Es el doble, ¿no? Bueno, pero estamos más o menos. 8,000 personas más los niños. Y ya era tarde. Y de pronto el Señor dice, ay, todos ellos están aquí escuchando, de aquí a que llegan a sus casas. No, denles de comer, les dice a los discípulos. Y los discípulos dicen, ay, Señor, ay, si aún no tenemos tanto dinero, y aún si lo tuviéramos, ¿a dónde compraríamos tanto pan? Oye, amiga, ¿es ahí donde dice que Dios tuvo compasión de la multitud? Sí, ¿no? No me recuerdo. Y entonces es que Dios se compadece de ti, de tu necesidad. Claro. En medio de la necesidad económica,
Dios se compadece y Dios va a dar este alimento. ¿Y qué pasó? No, pues la palabra del Señor dice que los discípulos estaban preocupados. ¡Oh, Señor! No tenemos tanto dinero y aunque lo tuviéramos, ¿dónde vamos a conseguir tantas panaderías? ¿Dónde va a haber tanto pan? Y buscaron allí, hay un chiquito gordito, yo me imagino que estaba gordito. Oye, porque llevaba 5 panes y 2 peces. No, hombre, yo me acuerdo en las escuelitas bíblicas que dábamos de comer a los niños, les daba yo a mis hijos 2 taquitos y se sentaban a llorar contemplando los tacos. ¿Por qué se tenían que comer 2 tacos? Pues eran unos esqueletos. Entonces yo me imagino que el niño estaba gordito, llevaba de lunch 5 panes y 2 peces, los puso en las manos de Jesús. El Señor ora y dice que reparten a toda esa gente y todavía hasta sobra 12 canastas. Y yo soy testiga de que todo lo que yo he puesto en las manos del Señor, así una miserita, y Dios lo sabe multiplicar al 1000 por 1. De verdad, yo he visto así la multiplicación de algo que es mínimo, pero cuando se pone en las manos del Señor, el Señor se glorifica porque conoce nuestra necesidad. Fíjate, cuando yo me quedé sola, cuando todavía estaba el papá de mis hijos, le decía a Joel, cada que se abombaba el techo, le decía, quita eso y ponle yeso, y lo resanaba. Y cuando él se fue, yo llamé a un albañil porque dije, ay, eso de que a cada rato, no, mejor que lo hagan bien. Y viene el albañil y me dice, oiga, ya su techo no sirve. Ay, yo dije, sí, me quiere ver la cara. No, dice, le sale como en 30,000 pesos. Ay, Dios bendito, y les estoy hablando de hace 8 años más o menos, ¿no? Y yo me acostaba y miraba el techo y decía, Dios, ¿cómo va a ser esto? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Ay, ¿qué voy a hacer? Señor, toma control, en tus manos está todo esto. Y bendigo al Señor porque fui al INVI. Si usted no sabe qué es el INVI, es un programa aquí en la Ciudad de México. Para la vivienda. Para la vivienda. Les comenté la situación, me prestaron más de 200,000 pesos y no solo arreglé el techo, las paredes, el piso, tengo calentador solar. Ahora le debo al gobierno, pero bien poquito, pago 700 pesos, amiga, y me prestaron 200,000. Y hoy cuando me vuelvo a acostar y miro mi techo, digo, Señor, en serio eres sorprendente. Yo solo les dije que vendía por catálogo y esa es la verdad, no mentí. Y aún así me prestaron, pero fue algo que yo puse en las manos del Señor. Yo he aprendido que no deben ustedes andar pidiendo prestado, porque la palabra del Señor dice, el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Si no es una necesidad apremiante como que se te vaya a caer el techo de la casa, no anden pidiendo prestado. Esa parte que tú le das a Dios, te quedas con un 90%, que es una porción muy bendecida, porque tú decidiste obedecer a Dios. Y entonces yo les quiero compartir algo que en esa recalculando rutas, pues obviamente la viudez me ha enfrentado a muchas situaciones, ¿no? Gracias a Dios nunca ha faltado, pero estoy recalculando ruta y quiero ser mejor administradora. Estoy tomando un curso sobre finanzas. Dios me habló y me dijo que, hey, cálmate, estás corriendo demasiado. Y quiero compartirles lo que yo este año decidí. Puse mi decisión. ¿Y cuál es mi decisión? Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con la abundancia de tus lagares. Una palabra que yo recibí para este 2025 es, yo traía ya algunas deudas, ya alguna carga ahí económica, y me sentía angustiada. Y entonces recibí esta palabra que dice, Dios da la semilla que se siembra y pan que nos alimenta. Y entonces esta palabra yo la tomé para mí, amiga. Y a partir de esto comencé a tener una serie de lista de prioridades, de mis gastos anuales, ¿no? Además de que en lo personal nosotros practicamos las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos del año, las damos para el Señor.
que cuáles son mis gastos: agua, predio, tenencias, seguros, mantenimiento de la casa, gastos médicos, proyectos y deudas que tengo aquí. Y después ya comencé a desarrollar mis gastos, ¿no? Mis gastos mensuales, primicias, diezmos, ofrendas, mis gastos por semana, gasolina, colegiaturas porque estoy estudiando, extras, cumpleaños y demás. ¿Por qué se los quiero compartir? Porque realmente fui inspirada a recalcular ruta. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando nosotros teníamos la escuela, una señora que trabajaba para nosotros, digamos, hacía los uniformes. No tanto que trabajaba para nosotros, sino que ella les hacía los uniformes. Y era una mujer tan esforzada. Y yo recuerdo que le dije: ay, señora, pero ya se nos viene el pago del predio y del agua, porque nosotros lo hacemos aquí en el Estado de México de manera anual. Dice: yo ya lo tengo, maestra. ¿Cómo? Y ella me dijo: mire, yo tengo mi sobrecito, tengo mis botecitos. Y yo voy poniendo de lo que voy ahí juntando, voy administrando, y entonces ya voy guardando una cantidad para el predio, para el agua. Inclusive tengo mi botecito que es para cena de Navidad y de Año Nuevo. Y dije: ¡ah! O sea, principios de administración. Y en recalculando ruta, pues el Señor me llevó a inspirarlo y hice esta libreta. Por eso la tengo aquí, no crean que se me olvidó. Bueno, en esta libreta yo tengo 2 sobres. La quise hacer más monona, más simpática. Puse semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, de lo que uno va y compra en efectivo, ¿no? Semana 5. Y luego puse lo que debo de gastar para despensa. Para esto ya me puse una cantidad diaria para gastar. Y no me puedo salir de esa cantidad. Debo de administrar y que me debe de alcanzar. Luego pago de luz, pago de agua, pago de gasolina. Y pues tengo otros gastos, hasta incluí aquí ya los cumpleaños, porque bueno, nosotros festejamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ahora va a ser hasta julio, primero Dios, los cumpleaños. Esta es la manera como yo estoy administrando. Me está obligando a ser administrada, a cuidar los gastos pequeños. Y me está obligando a cuidar las deudas. ¿Qué nos dice la Biblia de las deudas, Gladys? Dice: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Luego dice en Romanos 13:8, no le deban nada a nadie. Eso dice la palabra del Señor. Y Proverbios 21:20 nos aconseja, dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Sobre todo las mujeres somos loquitas, despilfarraditas, luego queremos comprar todo lo que hay. No hagan ese tipo de gastos. No es, hay cosas que no son indispensables y no hay razón para endrogarse porque quiero el abrigo de mink que acaba de salir, o quiero los zapatos. Yo me acuerdo que mi abuelita también fue una mujer muy bien administrada, y ella se burlaba de la gente que hacía fiestas de 15 años y echaban la casa por la ventana, y me decía: júralo que mañana van a andar pidiendo un huevo para desayunar. No, nosotras las que tememos a Dios tenemos que ser buenas administradoras, debemos confiar nuestra economía en las manos del Señor, considerando que Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Así que vamos a ser buenas administradoras. No sé a qué te dediques, pero las mujeres
somos buenas administradoras, las mujeres somos, leía yo acerca de que si a una mujer le das una casa, ella te da un hogar, si a una mujer le dan alimentos, ella te hace una comida deliciosa, si te dan un esperma, a una mujer te da un hijo. ¡Ay, qué bello! No, sí, yo creo que este podcast lo quisimos hacer como más práctico. Quisimos compartirte que gracias a la bondad de Dios y gracias a que nos aferramos a que mi Dios puede suplir a todo lo que os falta, sí tenemos sueños, pero tenemos unas finanzas bendecidas, sanas. Y yo le decía a Gladys que es un ejemplo, que no es el tener mucho, sino aquí encontré yo una frase que quiero compartirlo. Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Por la bendición de Dios tenemos unas finanzas sanas, por la bendición de Dios tenemos sueños, tenemos aspiraciones, y Gladys trabaja mucho, y yo lo que me toca hacer es lo que yo hago para bendecir y glorificar a Dios con lo que gasto. Una vez me compartieron un pensamiento: te estás preocupando por una bolsa de 3,000 pesos y no tienes 30 pesos para guardar. Qué chistoso. Bueno, ahí te lo dejo para que lo pienses. Exacto, hay un pensamiento que dice: mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Alguna vez escuché al pastor Cash Luna decir: no nos preparamos para la vejez como si no fuera a llegar, pero sí llega. Así que empiecen a ahorrar. Una vez también mi hermana me dijo que no había peor como maldición que le dejaras a un hijo que no haber guardado nada para tu vejez, que a final de cuentas nuestros hijos van a cargar con nosotros. Vamos a ser buenos administradores, ahorren para sus pañales cuando lleguen a la vejez. Si no los cuidan porque los aman, por lo menos que los cuiden porque van a dejar una buena lana. Por lo menos cuando estén de ofertas. Hay muchos tips que podemos dar, ¿no? Compra cuando esté de oferta, compra fuera de temporada, no salgas fiador, porque también esta es otra parte. No salgas fiador por nadie. Es bíblico. Es bíblico, aunque te digan: ay, no, que eres cristiano y no puedes. No, pues justo porque soy cristiano. No es bíblico. La Biblia dice que no salgas fiador por nadie. Así es. Esperemos que este contenido te haga reflexionar aún en tus finanzas. No es que nosotros busquemos algo, buscamos que seas próspero y que realmente esto que nosotros vivimos lo queremos compartir con todo el amor, con toda la humildad, sabiendo que alguien lo va a necesitar. Agradecemos tanto que te conectes con nosotros, disfrutamos este tiempo. No sabes también cómo disfrutamos este tiempo entre palmeras, y aquí también el productor a veces se ríe, a veces nos llora, a veces dice: córtale, mi chava, pero no importa, nos conectamos todos los miércoles. Muchísimas gracias. Bendiciones. Juntas hagamos un plantío de palmeras.